Bueno, creo que casi todo el mundo me conoce, pero también me voy a presentar. Soy Santiago Parra, soy el concejal de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca y les doy la bienvenida esta tarde a esta conferencia que el doctor don Emilio Trigueros Tornero, profesor del Departamento de Ingeniería Minera y Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, nos va a hablar pues, sobre la minería y el refino del azufre en Lorca desde 1847 hasta 1959. Esta conferencia tiene relación con la realización del plan director que en la legislatura anterior se encargó a una empresa lorquina que acercara pues, todo lo posible en la recuperación de las minas de Serrata. Y bueno, pues estos son los hechos que han venido de aquel proyecto y de ese plan director que se puso en marcha. Hago referencia, puesto que viene de la legislatura anterior, que es merecido reconocer ese esfuerzo que se hizo en ese momento. Bueno, la empresa contactó con el profesor Trigueros, que se ofreció a colaborar y a aportar sus muchos conocimientos para conseguir que el documento del plan director tuviera también avales científicos relevantes. Pues como verán esta tarde, el profesor Trigueros es un gran conocedor de la minería como ingeniero de minas, que a su vez es un estudioso de la historia de la minería y además un excelente comunicador que le pone sabiduría y pasión a sus palabras, como vamos a poder ver a continuación en su intervención. No en vano, pues fue el encargado de la comunicación de la Universidad de Cartagena en el anterior equipo rectoral, con lo cual, pues algo de comunicador tendríamos que tener como aval. Bueno, en esta conferencia el profesor Trigueros hablará de la singularidad de las minas de azufre de Serrata que convirtieron a Lorca en la capital del azufre durante algo más de 100 años. El doctor Trigueros es profesor del área de explotación de minas de la Universidad Politécnica de Cartagena. Tras su paso como estudiante por la Escuela de Minas hasta 1985, trabajó en la Fundición de Mineral de Plomo Santa Lucía de Cartagena y en la refinería de petróleo de Escombreras. Ha desarrollado numerosos trabajos en el sector minero para empresas e instituciones públicas relacionados con la explotación de recursos minerales, siempre bajo el paraguas de su universidad. En su faceta divulgadora se ha interesado también por la minería histórica, consciente de que el patrimonio necesita un relato para que sea algo más que un conjunto de ruinas. De ahí su interés por casos tan especiales como la explotación de azufre en la zona de Serrata. Todo esto explica el porqué de la conferencia de hoy, pero a lo dicho le falta una parte importante. Esta conferencia nace a iniciativa y por el impulso de la otra persona que me acompaña esta tarde en la mesa, Antonio Elvira, que ha puesto mucho empeño y así lo hacía hace un momento comentar cuando estábamos aquí previo al inicio del acto. Estamos aquí pues por el empeño y la perseverancia de Antonio Elvira. Debe de ser por el hecho de que una parte importante y relevante del coto minero se encuentra también ubicado en la Diputación de Río, en la que Antonio pues tiene su casa y tiene una vinculación importante hoy día. Creo que le han encomendado también un poco porque vele por la Asociación de Vecinos de la Diputación de Río y está haciendo todo lo posible porque la Diputación de Río pues tenga una serie de actividades y enhorabuena, Antonio. Bueno, pues yo creo que aparte de eso que hemos comentado, también es por la inquietud y la preocupación de todos los temas relacionados con tu pedanía, Antonio, el que esta tarde estemos hablando de Serrata, por recuperar esas señas de identidad y también por los recursos que allí se encuentran, pues más que nada pues transmitirlos a generaciones venideras. En el acto de esta tarde pues lo vamos a iniciar con unas palabras del propio Antonio Elvira en las que nos va a explicar cómo surge esta idea. Después veremos la proyección de un vídeo que hay preparado acerca de la Diputación con un guión y dirección del propio Antonio Elvira y va a finalizar el acto pues con la conferencia de don Emilio Trigueros. En el capítulo de agradecimientos no puedo dejar de citar a Antonio José Mula Gómez, lorquino ejerciente,
que ha sido jefe del servicio de la Dirección General de Universidad de Investigación hasta su reciente jubilación y que fue el que nos puso en contacto con el profesor Trigueros. Pues muchísimas gracias, Antonio José Mula, por este contacto que como veremos, pues ha merecido mucho la pena. Y, por supuesto, a Antonio Elvira, que esa iniciativa y por haber realizado el vídeo que vamos a ver ahora a continuación. Y, finalmente, pues, profesor Trigueros, muchísimas gracias por estar con nosotros, te voy a tutear, profesor, por tu generosidad, por tu interés y, por supuesto, por esa profesionalidad que has demostrado desde el primer momento que nos pusimos en contacto contigo. Y creo que a todos los presentes, pues, a pesar de lo que yo he dicho, creo que no lo he dicho todo lo que esta conferencia esta tarde nos depara. Así que la disfruten. Muchísimas gracias y le dejo con Antonio Elvira. Bueno, buenas tardes. Como bien ha dicho Santiago, nuestro concejal de Cultura, el tema de Diputación del Río, pues es algo que llevamos ahí una inquietud en poder poner en valor lo que esté un poquito olvidado o perdido. De hecho, aquí tenemos al alcalde pedáneo esta tarde también, a vecinos del río, porque allí es bastante habitual decir, vamos a ir andando a las minas. Yo me he encontrado cuando he empezado con esta historia, pues de que había gente que no ha visitado las minas, porque tampoco están para visitarse. La verdad que lo mejor es no ir mucho, pero sí saber que ese recurso está aquí, que existe. Mi idea al principio era una idea poética, era decir, hay una explanada donde están los hornos, pues allí poder hacer esta conferencia y poder una exposición de fotos y tal. Pero la verdad es que de la poesía a la prosa pues hay una distancia y no era posible. Pero sí es posible de que los que estáis aquí esta tarde podáis guardar en vuestra retina pues las imágenes de allí como si estuviéramos allí, que luego, como el doctor Trigueros nos ha hecho además una serie de mapas mucho más exhaustivos que lo que yo he trabajado, lo mío intenta pues hacer una visita panorámica, no solamente por el tema de las minas de azufre, sino también por toda la riqueza de la Sierra de Serrata. Así que ya empezamos a verlo. Quitáis un poquito de luz. Lorca, y en concreto Diputación del Río, donde nos encontramos. Y vamos en dirección a Tierras Altas, a escasos kilómetros del centro de la ciudad. Tenemos una sierra importante, la Serrata, que tiene 20 kilómetros cuadrados aproximadamente y se extiende al norte, como he dicho, y también al este. Aquí cada día se descubren nuevas riquezas. Es conocida fundamentalmente por lo que fueron las minas de azufre, que aquí vemos algunos restos de ellas. Estas minas que se empezaron a explotar desde 1860 a 1960 y realmente fueron rentables. Muchas familias del municipio de Lorca vivían de este recurso. Los mineros que tenían, mire, aquí los vemos a la puerta de una de las galerías, se habla de 600 galerías, nada más y nada menos, y muchísimos pozos, que se les iba cambiando de nombre según cambiaba la empresa. Por eso es muy difícil de identificar tanto las galerías como los pozos. Y tenemos aquí ya en pantalla un pozo. Estos pozos tienen una leyenda, más bien una historia reciente en la Guerra Civil. 5 frailes de la Salle y también un sacerdote de la parroquia de Santiago Apóstol fueron arrojados. Circunstancias de la guerra.
era noviembre de 1936. Este pozo se conserva, como han visto, perfectamente, el Pozo 94. Y como él, hay muchos, todos tapados, cubiertos por seguridad. Aquí tenemos los hornos de las minas de azufre. Estos edificios en estado ruinoso, como ven. Y es una pena, porque realmente tienen una gran belleza. Y cuando estamos dentro, ahora lo verán, hay un reflejo amarillento, fruto de esa combustión del azufre, porque ya saben, estas tierras son ricas en yeso, y ese yeso, al entrar en contacto con las aguas termales ricas en hidrocarburos, nos dan el azufre que incluso en las paredes se ve incrustado. Sí, incluso en las paredes. Vamos a tener la oportunidad de ver unas piedrecitas de azufre al entrar al horno. No debe de pasar mucho tiempo para que esto se restaure, si no nos quedaremos pues con una información perdida, porque aunque sean ruinas, da gusto poder disfrutar de esta construcción. Me estaba fijando en el yeso también presente siempre en estas tierras, ya que, como he dicho al principio, tienen un alto porcentaje en yesería. Pues aquí el azufre no es el único sitio donde para, no. El azufre sigue un recorrido, está en la mina, donde se explota, donde se extrae de la roca, para llegar aquí, a donde estamos ahora. Las llamadas fábricas de beneficio. Eran varias, pero solamente quedan en pie esta. Y al igual que las anteriores edificaciones, pues también en ruina total. Era un espacio extenso, abierto, con bastantes viviendas. Se le cuidaba muchísimo, porque en definitiva de aquí salía el azufre para su venta. Por eso lo que hemos hablado, beneficio. Aquí vamos a obtener la oportunidad de ver lo que queda en pie, y la importancia que tuvo que tener, ya que las zonas de almacenamiento son realmente enormes. Aquí tenemos esos almacenes. Incluso este tenía su chimenea. Ignoro si es que era una nueva combustión del azufre, porque aquí existen sus propios hornos de refinamiento. Pero es esto lo que les hablaba, la grandiosidad de los edificios. Y la información que estamos recogiendo de que gran parte del azufre que se vendía, gran parte del azufre que se consumía, venía de esta mina de la Serrata. Al igual que vimos antes en los hornos, pues aquí todavía con más claridad vemos estas paredes impregnadas del material, e incluso en el suelo quedan trocitos pequeños de azufre. Es difícil de imaginarse, viendo el azufre y la forma en la que éste se podía extraer, de que estas tierras, sobre todo ahí en la Serrata, tienen agua, y algunos de los pozos siguen dando agua. Aquí tenemos los otros hornos, estos que digamos que eran de refinamiento, para que el material
pudiera salir lo más limpio posible. Tenemos una vista general de esta fábrica de beneficios. Y ahora seguimos con otra información que nos da la sierra, y es la información a nivel geológico, muy importante en la Serrata. En este entorno se han identificado distintos recursos geológicos. Algunos de ellos han sido explotados: margas, azufre, yeso, alitas, diatomitas. Esta gran cantidad de recursos diferentes en el territorio es el reflejo de su gran diversidad geográfica y geológica. ¿Cómo no hablar de los fósiles? La fauna fósil que tenemos aquí, fósil marina del Mioceno lorquino, y ahí se han extraído erizos, peces como el que vemos ahora mismo en pantalla, calamares, organismos microscópicos, aquí también lo tenemos. ¿Y qué les puedo decir? Que esto nos está aportando mucha información en esta cuenca del Lorca de hace millones de años. Bueno, pues ya hemos visto la importancia del yacimiento paleontológico de Serrata, incluyendo en él también el coto minero allí existente, así como los territorios adyacentes que conforman un conjunto de ramblas que van a parar al cauce del Guadalentín. Sería muy necesario y muy importante proteger este territorio, concretar qué yacimientos son los más importantes y cuál es su grado de protección que se debería de dar a cada una de las partes del conjunto, así como qué partes tanto del propio yacimiento como del coto minero podrían convertirse en visitables, calibrando con ello también el potencial turístico que todo ello podría representar para la ciudad de Lorca. La Serrata, una sierra llena de información y todavía pendiente de descubrir. Empezamos con la realización. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar el primer paso para intentar conocer la Serrata. Eso de lo que hablaba Antonio hace un momento, que habéis tenido la oportunidad de pasearos un poco. Está un poco cerca esto. Pasearos un poco por ella. Vale. Bueno, es el día de Santa Margarita, por eso aparece aquí la imagen esta. Bueno, comenzamos sin más. Bueno, pues el índice va a ser el que tenemos aquí en la imagen, ¿veis? O sea que vamos a hablar de una introducción, el azufre, cómo se forma, los objetivos que persigo en la charla, ¿vale? La metodología que hay que seguir para hacer una investigación de este tipo, un estudio de minería histórica, luego las etapas en que he dividido el yacimiento de la Serrata como yacimiento minero, desde sus orígenes en este periodo. La primera etapa, que la circunscribiría entre el 860 y el 900, después entre el 900 y el 1930, hay un intento fallido de continuar entre el 30 y el 40 del siglo XX, y luego hay una etapa final, que sería la cuarta etapa. Bien, empezamos con un incunable, que es el de Federico Botella, es el, como vemos ahí, el descripción geológico minera de las provincias de Murcia y Albacete. Este señor, tal como describe aquí en el libro, es ingeniero jefe de primera clase del Cuerpo de Minas, caballero y comendador de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y individuo de la Sociedad Geológica de Francia.
Bueno, pues este compendio del Reino de Murcia sobre la geología, que sabéis que las dos provincias de Murcia y Albacete estaban unidas. Bueno, como veis aquí entonces, Federico Botella es uno de los primeros que habla de la serrata en este libro, que es un compendio de toda la geología de este territorio, del Reino de Murcia. Los azufres están ligados con una formación terciaria marina, ofreciendo los de Lorca la particularidad de que en las arcillas esquistosas que sirven de techo a las capas de azufre se hallan numerosas impresiones de peces y batracios, ¿vale? Batraciano le llama él. Entonces, yo quiero reflejar muchas veces nombres que son de gente de aquí. Por ejemplo, este hombre pues, nos habla de un tal Francisco Cánovas, que parece ser que Santos, o sea, este ha sido un médico de aquí, parece ser, ¿no? Pues resulta que este señor, algunas de las fotografías que Botella recoge son de gente de aquí, ¿no? De este estudioso, de Francisco Cánovas. Bueno, al final hablamos del Mioceno. El Mioceno es como el rock, el heavy metal, porque el Mioceno es un periodo, una era en la que hubo una colisión bastante importante entre África y Europa. Si vemos aquí en esta zona, me gusta mucho hacer la paleogeografía. ¿Cómo era en el Mioceno la cosa? Pues este es el territorio de España, la península ibérica, y esto sería la placa africana, ¿vale? Y vemos que no es como ahora, había un mar, en ese momento se estaba empujando hacia allá, las dos placas se acercaban. De hecho, ese es la causa de que todos los montes que tenemos en Murcia salen del centro del mar de Alborán, ¿vale? Tenemos el bético, el subbético, el prebético, ¿vale? Y hay una serie de zonas lacustres que se van a quedar encerradas. Todas estas zonas que vemos aquí, está la zona de Sorbas, la zona de Lorca, la zona de Yin, la zona de Baza, ¿vale? Al final, cuando los dos continentes se acercan, ahí se están depositando, pues al final se están formando yesos, se están formando sales, porque son mares endorreicos, mares que no... Vale. Entonces, bueno, vemos que la formación tiene relación con una edad tortoniense. Estamos hablando de 11 millones de años, ¿vale? O sea que es la formación de este yacimiento se circunscribe ahí. Vale, entonces, ¿dónde está la depresión esa de Lorca que estábamos viendo hace un momento, que es una acumulación de materiales, como vemos aquí? Esto sería un corte de esta planta, de este mapa geológico, y vemos que se han acumulado aquí un montón de materiales. Es como un sándwich de materiales, ¿vale? Es un sándwich. En ese sándwich, en la parte inferior, si hacemos este corte, aparece la serrata, que no es ni más ni menos que este tramo que está mineralizado, que está constituido por margas y pizarras bituminosas, con espesores entre 40 y 180 metros, que aflora justo por debajo de la Sierra de la Tercia. Aquí está Lorca, ¿vale? Y aquí estaría el río Guadalentín. O sea que nos situamos geológicamente en lo que sería la depresión de Lorca y la zona en la que la serrata hace aflorar todos los materiales de esta capa en los que vamos a encontrar finalmente el azufre. ¿Cómo aparece el azufre? Pues de esta forma: nódulos, capas relativamente continuas de azufre bastante bituminoso, mezclado con yeso y con anhidrita en un tramo margoyesífero, ¿vale? ¿Y por qué aparece el azufre? Pues aparece porque en las margas yesíferas, que son tan habituales en un paisaje como el de Murcia, se produce una transformación del yeso, pasa a azufre elemental. ¿A raíz de qué? A raíz de que se infiltran en la capa una serie de sustancias que llaman hidrocarburos. Porque esta capa, si se distingue por algo, es que es de pizarras bituminosas. O sea que la serrata no es que tenga azufre, es que lleva pizarras bituminosas, como veremos en este último párrafo. Tiene cubicados por el IGME en el año 80 del orden de 77,2 millones de toneladas de pizarras bituminosas. Con esta ley, lo que supone que debajo de la serrata hay lo equivalente a 12 millones de barriles de petróleo, ¿vale? No son rentables porque la ley es baja. Bien, dentro de los objetivos de la charla, que es una charla de minería histórica,
pues, ¿qué es la minería histórica? Pues investigar un rompecabezas. Un rompecabezas que, claro, en 110 años las piezas han cambiado, las piezas se han perdido. Y yo tengo que, a través de una metodología de estudio, intentar, pues, encajarlas, ¿no? y dar una explicación. Al final los objetivos tienen que ver con el significado del patrimonio que tenemos en superficie. Ahora tenemos unas ruinas, que como yo digo, si no hay un relato, no sirven de nada, ¿no? Paralelamente, enseñar cómo se hace la metodología de estudio para poder hacer estas averiguaciones, que está al alcance de muchos de los presentes, ¿no? Incluso algunos que simplemente les gusta el tema, ¿no? Y luego, paralelamente, defiendo, y es así, que la minería, como actividad económica en este periodo, nos va a dar muchos ejemplos, nos va a aportar temas de minería social, o sea, de memoria social, ¿no? De cómo se vivía en ese momento, gracias a los informes que los propios ingenieros de minas van a irnos proveyendo. Metodología. Pues aquí tenemos los mapas topográficos, que son una maravilla. Las minutas de los mapas topográficos nos enseñan muchas cosas. Este es del año 33. Los hemos utilizado. ¿Qué aparece por aquí, por ejemplo? Pues, bueno, aquí la serrata es esto de aquí, esta es la carretera que va a Caravaca, esta es la que va a Mula, este es el barranco Hondo y por aquí sigue la serrata, ¿no? En esta dirección. Pues si ampliamos esta zona, vemos que hay una serie de pozos, de máquinas, de casas de máquina, y aquí, por ejemplo, encontramos, por un lado, la fábrica de azufre, que luego sería la gran fábrica de refino de la franco-española, pero hay otra más arriba, y abajo hay un polvorín, el polvorín. Casualmente ese polvorín lo encontramos en una fotografía de Rodrigo, uno de los fotógrafos de aquí, que junto con Menchon tiene fotos de principios del siglo XX, y como vemos, pues bueno, es una forma de encontrar dónde estaba esta foto. Pues estaba aquí, en este polvorín, que es de la franco-española. Y, por ejemplo, en la zona de aquí abajo, saliendo de Lorca, en dirección a Caravaca, encontramos la Casa del Histérico. A mí me gusta el nombre, ¿no? La Casa del Histérico. No sabe, este pobre hombre lo tenían catalogado. Pero al lado está una fábrica de azufre y enfrente otra fábrica de azufre también. Esta va a ser la fábrica de azufre de Los Arcos, porque por las descripciones posteriores la empresa tenía una fábrica en esta zona, ¿vale? Los mapas de concesiones mineras. Este es el mapa de 1888. Vemos que toda la serrata está ocupada. Es un momento de máximo esplendor de la minería aquí. Este se llama el Coto Felicidad, buen nombre, por cierto, tiene 60 pertenencias, toda la parte norte de la sierra, y luego hay una serie de nombres a lo largo de toda la sierra, parte de los cuales los tienen en la fotocopia que les he pasado, porque luego nos referiremos a determinados puntos de la sierra. Una cosa es el nombre de la pertenencia, otra cosa es el nombre del pozo, otra cosa es el nombre de la mina, pero luego están los cambios en azul, de cambios de pertenencia, cambios de dueño, cambios de denominación hacia nombres más modernos. ¿Vale? Las fotos antiguas y los archivos fundamentales para que podamos reconstruir parte del relato. Esta es una de las fotos mejores que he encontrado de minería histórica de todas las que yo he procesado a lo largo de mis estudios. ¿Vale? Entonces, por cierto, los de la Unión se la han adjudicado. Dice que es una mina de la Unión, pero que no, que es de aquí. Además es de Rodrigo, ¿no? Bueno, como esta, pues yo he hablado con Santos de este tema y creo que es muy interesante que esas fotos se puedan ir recopilando, ¿no? Y se puedan ir centralizando en un centro de investigación que pueda recibir estos documentos. En cuanto a documentos, pues lógicamente tenemos que repasar un montón de documentos. Estos documentos son los fundamentales, los que están aquí en esta diapositiva son los documentos fundamentales. Maravilloso del Archivo Histórico Nacional, las notas de un tal Manuel Virrecta Martínez, con una caligrafía extraordinaria. Lo más difícil era saber cómo se llamaba de apellido. Gracias a Merche conseguí descubrir que era un apellido italiano, Virrecta. ¿Vale? Este señor, era de las, luego hablaremos de él, de la Sociedad Fortuna. Pero bueno, como tantos otros, luego hablaremos de Horacio Ventabol, de otros de Quindelán y la minería murciana contemporánea. Pues este es un libro de cabecera para cualquiera que quiera hacer historia de la minería en Murcia, ¿no? El de Vilar y Egea.
del 840 a 930 es del año 85 de la Universidad de Murcia. Y luego, pues, no cabe duda, hemos visto el Coto de Gin, la Sierra de Gádor, minas de Formignano en Italia, las minas de Sicilia. Ha habido que estudiar. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí un horno y este horno, ¿cómo es? A lo mejor aquí no hay croquis, pero en esa época esto lo fusilaban de los italianos y viceversa, ¿no? Entonces hay que, a nivel minero, buscar dónde está esa información. Bueno, por supuesto, fotos aéreas, ¿vale? Esa fábrica de la que hablábamos antes, la podemos ver en la foto del año 56. Esta es la fábrica de azufre y esta la otra que marcaba la cartografía del 33, ¿vale? Sin embargo, aquí vemos que ya no están. Y esta es la del año 2004, la del 56 la situamos encima de la de 2004, ¿vale? Y podemos averiguar cosas. Y luego, pues, por supuesto, Google Earth. Antes de inspeccionar el campo, yo me paseo por el campo desde el aire. Y además, luego digo, oye, pues yo creo que aquí hay esto, hay lo otro. Como sabéis, en este proyecto participamos con Adara. Antes de ir al campo, inspeccionamos con Google Earth toda la serrata. Intentamos identificar lo que había. Sabíamos las formas de las cosas, lo que significaban. Luego hubo que ir con el dron a fotografiarlas desde arriba, ¿vale? Y entonces, bueno, al final es un trabajo que se hace así. Empecemos ya con la serrata, con los orígenes, como hemos venido diciendo, 1847, 1860. La minería en España a partir del 825 encuentra una ley que privatiza, que permite que los particulares se hagan cargo de las pertenencias mineras. Ya no depende de la corona. ¿Por qué? Porque la corona se queda sin pasta y las colonias americanas. Entonces necesita dinero y lo va a conseguir, entre comillas, alquilando el suelo mediante las pertenencias mineras. Y va a cobrar por todo, va a cobrar por tener la pertenencia, por extraer, por pagar el carbón, por los beneficios, o sea que va a adquirir dinero, ¿no? Gracias a esta actividad. Bien, pues empieza de una manera semiclandestina, pero enseguida pues hay algunos capitales de la comarca, como indico ahí, del ámbito agrícola, del comercio, que se interesan por las pertenencias mineras. De tal manera que en el 1800, eso está mal, 1859, lógicamente, hay ya 30 pertenencias, 30 establecimientos de extracción. ¿Y cómo se extrae? Pues directamente, como hemos visto, la capa que tiene el azufre aparece en superficie, o sea, se eleva ese sándwich, los laterales los he elevado y aparece la serrata. Entonces, en su lateral sur aparecen este aspecto, ¿no? Entonces se buscaba la capa y se entraba pues con una trancada que se llama aquí una galería, un plano inclinado, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco más visible. Esta es la clase de minería, ¿vale? ¿Qué hago? Secciono la serrata por la mitad, le doy un corte, ¿vale? Entonces, esto sería el corte habitual de la serrata. El valle va a cota 400, aquí hay 430, que es donde aparecen esas capas, esos horizontes guía que llamamos los mineros, ¿vale? En este caso habían 3 bien conocidos. Se sabía que había una primera que era la pernera blanca, que tenía una parte inferior que era de arcilla, había otra que era la gruesa, otra que era la lastra de abajo, como vemos, muy delgadas. Bueno, pues esas se descubren en esta vertiente, que es la de mayor relieve, que es la vertiente sur de la serrata. ¿Qué se hace? Pues se accede por el plano inclinado siguiendo la capa 25 grados, que es una barbaridad, 40% de pendiente. Y entonces, a partir de esta galería, que tiene, como veremos, pues del orden de 2 metros por 1,5 de anchura, lanzamos lateralmente las galerías, las transversales en dirección. Dirección a la capa quiere decir dentro de la capa, pero en paralelo para que sea una galería horizontal en la que podamos trabajar. Son galerías en dirección, ¿de acuerdo? Desde estas galerías en dirección, que ya son muy pequeñas, tienen 1 metro, vamos a ir abriéndonos a la derecha y a la izquierda, en las paredes y los axiales de esas galerías, vamos a ir picando justo la capa, que tiene medio metro, ¿vale? Y entonces nos vamos a meter ahí como los gatos a rescatar hacia nosotros el mineral, ¿de acuerdo? O sea que creo que queda claro con esta visión en sección de la sierra. Y cuando ya la trancada es muy larga, tiene ya 140 metros, pues volver por ella al exterior y acarrear el mineral y el estéril, aunque parte del estéril se introducía en los huecos para que no se hundiera el techo,
pues ya resulta muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sacarlo con el pozo. Y como veremos, hay 3 formas de sacarlo por el pozo: con un torno manual, con un malacate, que es la siguiente fase, y por último con un cabrestante movido por un motor de una bomba de vapor, o sea, una máquina de vapor. ¿Vale? Entonces, otra cuestión, pues que la cota del río, que es 350, de alguna manera va a repercutir en que aparezca luego agua dentro de las minas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener un límite en la explotación, que no, en minería nunca es un límite, porque lo que hay que hacer es drenar, ¿vale? No habría una infiltración muy importante. O sea, si tú drenas, tarda bastante en entrar, ¿vale? Bueno, clase de minería, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Entonces, ahora, primera etapa, ¿vale? Ya en 1860 se puede decir que hay una etapa hasta 1900, que es una etapa madura, ¿vale? En minería hacemos tenemos 3 partes fundamentales: lo que es el arranque, que de alguna manera lo he descrito, que es, como vemos aquí, picando. Cuando se pone la capa dura se hacen barrenos, un tío con una maza y otro con una pica, haces el barreno, cargamos con pólvora y reventamos el material. Una vez que esto hemos hecho la pila de material suelto, al día siguiente lo que se va a hacer es cargarlo en sacos y una gavia de chiquillos. El transporte lo van a hacer ellos por las trancadas. Son galerías pequeñas, ¿vale? Y bueno, pues ellos no van a estar picando, ellos van a estar en el tema del transporte, ¿de acuerdo? Hay una especialidad que son los pedriceros, que luego llegarán e intentarán pues sostener todo aquello para que no se nos hunda, ¿vale? Bien. Botella, cuando aparece por aquí en 1868, que es este periodo, pues dice que bueno, que bastante poco esmerado el laboreo, es irregular, no se llevan, digamos, las labores con cierta regularidad, sino que se va buscando la capa un poco más gruesa, se escarba de alguna manera, sin fortificación en ocasiones, ¿vale? Entonces sugiere que en vez de hacer la capa inclinada, como esta de aquí, se haga un socavón horizontal. Y luego, desde ese socavón horizontal, se hagan pozos y vayan bajando a cada una de las zonas de la capa. ¿Por qué? Porque yo, una vez que por la galería de dirección lleve aquí al punto de encuentro, lleve la carga, la voy a sacar por el pozo y la saco con vagonetas, ¿vale? Eso es la minería, digamos, en ese momento la tecnología minera podía hacer eso. De hecho, en las minas de Ellín, cuando pasan en el 870 a minería subterránea, que eran muy malas las de cielo abierto, hacen esto, ¿vale? Y lo hace Joaquín Claret, que es el de los hornos después, ¿vale? Entonces, bueno, dice que habría que tener más cuidado en la ventilación, porque a veces se desprenden gases. En algunas zonas sí hay gases ocluidos de azufre, lógicamente el azufre pulverulento, que hace que sea irritante para los ojos, ¿vale? Entonces, los mineros en esa época le llaman a eso ponerse los ojos pipos, escocidos, en definitiva. O sea, al final es un poco de ácido sulfúrico, ¿no? Y solo se cura cuando te tiras a dormir, o sea, echas a dormir por la noche. Claro, lógicamente, pues el lagrimal se encarga de lavarte los ojos. Bien, en cuanto a la extracción ya hemos dicho, o lo sacamos el mineral por las trancadas o sacamos el mineral por los pozos, ¿vale? Por los pozos lo vamos a sacar, bueno, lo vamos a utilizar también para ventilar los pozos, pero lo vamos a sacar con malacates. ¿Cómo funciona el malacate? Pues mirad esta ilustración de aquí, esto es del Museo Minero de la Unión. Se ha rescatado un malacate y se ha dejado, es una maravilla, ¿vale? Entonces, ¿qué es un malacate? Pues es un tambor. Un tambor que lleva una maroma arrollada en este sentido y la otra en el sentido diferente, de tal manera que una caballería o una mula puede girar en un sentido o en otro y hará que esta maroma descienda y en ese momento la otra sube, o viceversa. Si cambia el sentido de giro, la maroma baja y esta tira de la puerta, ¿vale? ¿Dónde van esas maromas? Pues a 2 poleas que bajan hacia el pozo. ¿Con qué? Pues con unas puertas de cáñamo, ¿vale? Entonces, lógicamente, este es el paso previo a lo que serían los tornos
los tornos de vapor y el paso posterior a los tornos manuales. Bien, el testimonio de Federico Botella tiene mucho interés. Tiene interés y en concreto en el propio libro del que hablaba al principio aparecen bastantes datos. ¿Cómo analizamos estos datos? Pues vamos a ver. ¿Qué es lo que había en una mina tipo, que tenía 133 metros de profundidad, ¿vale? Y que tenía estas producciones, ¿vale? Pues había un capataz mayor que cobraba 10 reales al día, ¿vale? Entonces, otro capataz de gavia, o sea, el que llevaba a los chiquillos, el jefe de transporte, que era el que cobraba 7 reales. Los 16 picadores eran 8 parejas. Un día, como hemos dicho, picaban y rompían el material, otro día lo cargaban para que la gavia lo sacara. Pues cobraban 6 reales y el estajo el primer día y tal. Entonces, al final, lo que nos interesa de aquí, bueno, que había 40 muchachos en la gavia que cobraban la mitad, 3 reales al día. También había zagales. Los zagales se ve que eran ya, pues, talluditos ya adolescentes, vamos, que estos cobraban 4 y 5 reales, ¿no? Vale. Y vemos aquí una serie de gastos semanales que se calcula los gastos semanales y curiosamente hace una comparación de lo que cuesta extraer ese mineral con un malacate. Entonces, a mí lo que me interesa de esta información, aparte de como minero, la comparación en sí, pues es que las mulas comían 6 reales al día. O sea, quiero decir, ¿qué supone el jornal de un minero en 1868? Pues prácticamente lo que comía una mula. O sea, quiero decir, esto nos da ideas relativas, ¿no? Bien, ¿cómo se beneficia el azufre? De la serrata, el mineral que sacamos solo tiene un 20% de azufre. Era pobre en relación con otros yacimientos y era una desventaja para la serrata de Lorca. Bueno, pues no había más remedio que sacar esos bloques de mineral del 20% de azufre, partirlos con una almaina, un señor que era el partidor, y lo que hacía era cargarlos en unos hornos de fusión. Los primeros hornos serían pues, como esto: fuego, un par de muretes de piedra, unas ollas de barro arriba y unos barreños que se le llamaba a otros recipientes en los que una vez que evaporase el aceite, el azufre, se condensaba en esos recipientes. Tengamos en cuenta que el azufre se funde a 115 y se evapora a 445 grados, que no es demasiada temperatura, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que lo más cercano a esa situación es esta de aquí. Esto es una mina actual en Java. Vemos aquí unos bidones que se han llenado y están haciendo algo parecido a esto de aquí. Vemos aquí el azufre derretido. Esto de aquí es el azufre derretido, que es más puro que el que están metiendo dentro de los bidones. ¿De acuerdo? Entonces, claro, hay una polvareda tremenda. Esto se hacía a la intemperie. ¿Vale? Evolución de estas retortas, pues son, o sea, las retortas de cilindros en vez de barro. Y, curiosamente, hay un desarrollo de un madrileño aquí en Lorca que se llama Agustín Meca, en la fábrica La Polonia, al lado de la mina Divina Pastora, que resulta que utiliza este diseño con cilindros en vertical en vez de en horizontal, que era lo habitual, y consigue mejor rendimiento. Nos damos cuenta que hay un hogar, calentamos el azufre del cilindro, se va por este tubito y va a unas cámaras de condensación. Siempre se va a refinar el azufre con el sistema de condensación. Vamos a evaporarlo y luego se va a condensar y va a quedar azufre en flor aquí muy puro. Vale, entonces, esto va a continuar con nosotros, todo lo de las cámaras de condensación, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el testimonio de Manuel Virrecta en 1862 también es bastante interesante, es de la Sociedad La Fortuna, ¿vale? Esa sociedad está aquí, en la mina Julio César, que ya por su propio nombre es un nombre ampuloso. Luego hay que entretenerse leyendo las pertenencias, ¿no? Alguna, por lo que Dios quiera, cosas de ese tipo son frecuentes, ¿no? Divina Pastora, en fin. 2 amigos, la amistad. Bien, entonces, como vemos aquí, cómo llevaban el azufre en su fundición, en la fábrica de refino, porque también explica cómo en la mina Julio César trabajaban, ¿no? Que es parecido a como nos ha explicado antes Federico Botella. Bien, entonces aquí vemos que hay un relevo
3 trabajadores a 24 horas. O sea, cada 24 horas había 3 tíos diferentes. Ahí, con los hornos. Hacían 4 cargas cada 6 horas y se iban a su casa a dormir y venían otros 3. O sea, eso es así como se trabajaba en ese momento. Más o menos veis aquí 40 arrobas de mineral por 5 cilindros, tal y cual. Bueno, la arroba no es un símbolo de los correos electrónicos, la arroba ya se utilizaba en aquella época, pero vamos, de manera vasta, ¿no? O sea que no han inventado nada con esto de la arroba, yo me llevé un chasco tremendo, aquí. Bueno, otro dato importante, y es que 120 arrobas de leña a 1,5 reales. O sea, el poder adquisitivo de 1,5 reales, que es la mitad del salario de un crío, son 11,5 kilos de leña, ¿vale? Que, bueno, que se utilizaría en las casas y tal, ¿vale? Bien, otra curiosidad es que incluye una carta en ese documento a su majestad, al gobierno de su majestad, en el que dice lo siguiente: para que tienda su mano benéfica en favor de una industria que tanto necesita, pues de ella depende la subsistencia de 3.000 familias. Estamos hablando de 1862 y estamos viendo que aquí en Lorca había una gran cantidad, era muy intensiva, en mano de obra, había 3.000 familias que dependían de este negocio, ¿vale? Pues es bien seguro que si el gobierno la favoreciera no rebajando los derechos de importación del extranjero, se establecería las fábricas de refino flor aquí, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que daría en el país el lucro que tiene París, Marsella y otros. Bueno, al final el hombre ya tira alto, ¿vale? Apunta alto. Bien, la actividad, como hemos comentado en este periodo, la etapa 60-900 es muy frenética, ¿vale? Vemos que están todas en activo. El carbón, el azufre sale en dirección a Inglaterra, fundamentalmente, el que se exporta, luego se consume aquí también y va también en dirección a Alemania, ¿vale? ¿A través de dónde? A través de Águilas. Me decía Santos que hay un ferrocarril, el que va a Águilas, que tiene fotos de esa época, y hasta que no se desarrolla el ferrocarril hasta Cartagena, no se puede embarcar en Cartagena. Lo que sí ocurre con las minas de Ellín, que cuando pusieron el embarcadero en las minas de Ellín, pues ya sí que pueden embarcar y es una ventaja, ¿no? Al final de los competidores. Eran minas nacionales, además las de Ellín, ¿no? Bien, entonces, ¿qué producciones se tienen en este periodo? Pues fijaos que a pesar de lo productiva que resulta Lorca, la producción acumulada de mineral de azufre en este periodo, ¿vale? Se ve superada, esto está mal, ¿vale? Almería llega ya a 55 kilotoneladas y nosotros a 87. Quedan muy lejos Albacete o Teruel, ¿vale? Que tienen grandes yacimientos. Teruel tiene grandes yacimientos porque tiene 11 capas en el yacimiento. ¿Qué pasa? Pues que han aparecido los extraordinarios yacimientos de Gador y de Benadús en Almería. Esos son yacimientos con capas muy hermosas de azufre y además el último que llega es el último que instala pues este tipo de hornos, que son los hornos de primera fisión, que se ponen en la puerta de la mina. Digamos que no se utilizan las ollas de barro, no se utiliza un refino ya total, sino que se hace una primera fusión en hornos que permiten mucha producción y una vez que lo has refinado, que lo has mejorado su pureza, lo llevas a refinar, solo una parte. ¿Dónde se refina eso? En este caso en Almería, que está casualmente al lado de un puerto, con lo cual es una ventaja competitiva a la hora de sacar el azufre. ¿De acuerdo? Entonces, al final, el Coto Felicidad ha de ser rescatado en 1897 por la Sociedad Franco-Española. O sea que al final la Sociedad Franco-Española aparece en escena y compra todas las pertenencias del Coto Felicidad y sus instalaciones en el final de este periodo en el que pues, se produce, la última década no se produce bien, ¿vale? Comenzamos un nuevo periodo, aparece el siglo XX y cuando aparece el siglo XX pues aparecen nuevos inventos y nuevos usos para el azufre. Esto que tenemos aquí es un coche. Los coches eléctricos son de finales del siglo XIX, los coches eléctricos, ¿eh? Eso quiere decir que hay baterías ya. ¿Las baterías con qué van? Con sulfúrico. ¿El sulfúrico con qué se produce? Con azufre. ¿Cómo se producen los neumáticos de los vehículos? Vulcanizando el caucho. ¿Con qué? Con azufre, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? De tal manera que al final eso provoca un incremento en las demandas internacionales importante. Entonces, además, aparece la guerra mundial, la guerra europea, Italia deja de producir y entonces, digamos que tenemos una coyuntura
para colocar azufre de manera importante. Entonces, digamos que en ese momento pues se gana dinero. Lo que pasa es que no se aprovechará esta característica para intentar preparar los yacimientos. En minería, los yacimientos se van socavando. Entonces, te vas alejando de los puntos de recepción, de las rampas, de los pozos. Tienes que preparar más. Tienes que, lo que se llama labores de preparación. Entonces, tienes que aprovechar parte de los beneficios para ir preparando. Y eso no se hizo, ¿vale? Entonces, bueno, el jefe de distrito, Ventabol, que es el que hace un muy detallado informe en 1917 que nos va a ilustrar sobre lo que existía aquí, en este periodo de 900 a 930, pues nos habla de eso, ¿no? Que los pozos han sido pocos, se apartan mucho de los campos de explotación, las galerías generales son bajas, la ventilación generalmente es artificial y que no es de las peores, pero vamos, algunas muertes por asfixia se han producido. Y lo más desgraciado, pues un accidente en noviembre de 1905 que aparece en los anales en el periódico local y en los anales de minas, ¿no? En noviembre de 1905, ¿vale? Entonces, bueno, en ese accidente que relata Quindelán, que es el inspector que viene, o sea, dice que no ha consentido que se reanuden los trabajos en la mina. Ha habido una explosión, ¿vale? La explosión, en principio, no va a ser de grisú en esta mina, va a ser de polvo de azufre, ¿vale? El polvo de azufre, como otros polvos minerales, en determinadas concentraciones con aire puede hacer una explosión, y aquí ocurre tan solo una vez en un periodo más largo, ¿no? Y entonces, bueno, pues dice que hasta poner las excavaciones en buenas condiciones de ventilación y hacerse de lámparas y aparatos que de la prudencia aconseja en este caso, vale, entonces, bueno, pues, entonces dice... Pero hay un hecho que no se ha negado y que es lamentable. Se ha dicho que todos los heridos son niños. Son 9 heridos, que luego fallece alguno de los cuales, y por consiguiente se ha faltado a la ley. Los padres que piden con ahínco que se dé trabajo a niños de corta edad en las labores subterráneas tienen alguna disculpa en su miseria, y las empresas tienen disculpa también cuando lo hacen cediendo a aquella súplica insistente. Pero es preciso que las leyes sean cumplidas a toda costa por los ciudadanos, y más una ley tan justa, tan humana y tan sabia como la que prohíbe trabajar en la mina a las mujeres y a los niños. Y es que hay una ley del 73 que ya dice que no se puede trabajar con menos de 10 años, y la del 900, la ley Dato, ya dice que en minas subterráneas tienes que tener 16 años para trabajar, ¿vale? No se cumple. Bueno, sabemos que al final la realidad, y más en esas épocas en las que, como figuraba antes también, el cuerpo de ingenieros tenía pocos efectivos y no había tampoco muchos inspectores, pues muchas veces se hacían cosas que no estaban permitidas, ¿no? Luego, otra cuestión, que se concedían 2 horas diarias después de la jornada de 6 horas para que los niños se instruyeran, ¿no? Y tenía que haber condiciones para la instrucción de los niños en las minas también. Curiosamente, se permite trabajar desde los 10 años, desde los 9 si se sabe leer. Quiere decir que no sabía leer ni el tato, como dirían por ahí. Entonces, si un niño tenía 9 años, decía, pasa para acá, que nos ayudes, porque es que... ¿no? Bien, en esta segunda etapa aparecen los hornos de primera fusión, como decimos, es el elemento diferenciador. Están los calcarela, que son abiertos, no vamos a entrar en mucha descripción porque no quiero cansar en exceso al auditorio, pero bueno, veis que los hornos calcaroni sí que son unos hornos en los que pues es un cilindro con una bóveda que tiene un agujero arriba, está cerrado, tiene un piso inclinado, y lo que se va a hacer es meter la carga de azufre, prenderlo desde arriba y luego taparlo con escorias, de tal manera que regulamos la posibilidad de que el azufre se queme. Va a tener poco oxígeno para quemarse. Vamos a conseguir que se vaya inflamando un poco de azufre, parte de la leña que vamos a introducir también, y eso va a mantener un nivel de calor suficiente como para que el azufre vaya saliendo por aquí, pero sin pérdidas, sin esas pérdidas que veíamos tan fastuosas en el caso de Java, por ejemplo, ¿no? En los primeros hornos. Se llega a recuperar el 50% con estos hornos calcaroni, ¿vale? Vemos aquí en las ruinas de la mina San Jorge, del Coto de la Felicidad, que ya sabemos, cualquiera de nosotros ya sabrá distinguir desde una foto satélite dónde están los calcaroni. Lo vemos aquí, ¿no? Hay baterías, uno junto al otro. Muchas veces se conectaban uno con el otro para que los gases de uno pasaran al siguiente, calentaran y
y mejoraran el rendimiento. Eso mismo se va a conseguir con algunos diseños como los hornos Gill, que tienen esta guisa, son 4 que se ponen juntos, trabajan recirculando gases y, bueno, tiene una chimenea común. Esto, en las minas de la Partal, la mina Jaducador, vemos aquí claramente que este es el sistema, el dispositivo. ¿Dónde los hemos encontrado aquí? Pues bueno, fue una sorpresa encontrarlos en las ruinas de la mina San Jorge del Coto Felicidad, porque veis las 4 bóvedas que están aquí, muy derruidas, muy en ruinas, pero están ahí, ¿vale? Entonces, pues es agradable encontrar algo así. Por supuesto, los hornos Claret de Joaquín Claret suben los rendimientos al 70% en recuperación de azufre, y tenemos pues una joya aquí. Una de las joyas de Lorca pues son sus 2 hornos del Grupo León, ¿vale? 2 hornos Claret que permiten 50 toneladas de carga, son grandes, y que llevan una galería de sublimación alrededor, conectándolos. Este es el interior, parece un poco cuando estás dentro el Panteón de Agripa, ese efecto, y estas son las galerías de sublimación. Bueno, en este periodo, de 1900 a 1930, como vemos, hay 3 compañías mineras, ¿vale? El Coto tiene la compañía franco-española, que tiene el Coto Felicidad y una serie de minas aquí en producción y su fábrica. La sociedad, la española de Fernández Sobrino, tiene estas minas de aquí y la fábrica aquí. Ahora hablaremos un poquito por encima de todas ellas. Y la Compañía General de Azufre de España tiene la mejor zona, la que va a ser el futuro de Lorca, que es la zona del León, del Grupo León, donde van a estar los hornos Claret y donde van a estar pues una serie de trancadas y de pozos y un yacimiento de mayores reservas. Pasamos a ellos sin más. Entonces, bueno, la compañía franco-española, las minas Emilio y Sagrado Corazón de Jesús, pues un poco lo que hemos venido diciendo. Bueno, quiero aclararos que una vez que concluya la conferencia, el que quiera las diapositivas, ¿vale?, con mandarme un correo electrónico es suficiente y las subiré al repositorio digital. El que quiera las puede tener, quiero decir que es para el que quiera, ¿no?, tenerlas. Bueno, entonces, bien, hay aquí 2 minas, la San Emilio, Sagrado Corazón, tienen 2 trancadas de 80 y 150 metros de longitud. Esto es lo que nos cuenta Horacio Ventaur cuando viene aquí, ¿no? Entonces, bueno, las bocas donde están, o sea, sitúa las bocas. Quiero decir que esto ahora mismo no tiene interés que no lo aprendamos, pero simplemente sabemos que está uno a la izquierda de Caravaca, otro a la derecha, en el barranco del Callejón. Si nosotros quisiéramos ir a buscarlas, podríamos encontrarlas gracias a estos datos, ¿vale? Se está construyendo un pozo elíptico de 107 metros, se va a equipar con una máquina de vapor de 10 caballos por fin, ¿no? Y luego en la mina Santa Cruz de Caravaca, que es otra, en la zona del puerto, pues ya sí que se extraen 2 capas en vez de una, a 12 metros una de la otra. Las galerías son de 1 metro, como veis. Las labores laterales, esas de los que hablaba, no tienen más de medio metro de altura, con lo cual pues es un poco la dinámica. Me interesa también, pues eso, las imágenes, ¿no? Los pozos avalados, en Lorca son pozos avalados, tienen su gracia, ¿no?, el verlos así. Esto lo que perseguía era poner las 2, eso llevaba maderas para guiar las jaulas de subida, las 2 jaulas de subida y bajada, y luego en la parte que sobra del óvalo, esta parte de aquí, pues irían las tuberías de ventilación o algún otro servicio de agua o desagüe, ¿vale?, de mina. Entonces, bueno, pues vemos aquí eso, utilizaban soleras de esparto, que tenían 8 kilovatios de fuerza. Cuando hay un castillete, la máquina de extracción está al lado. Muchas veces tenemos en las ruinas, vemos el pozo, debajo del pozo está el castillete y al lado hay las ruinas de una casa. La casa lo que alojaba era esta máquina de extracción. De las pocas que hemos visto de vapor, es esta de Almagrera. La he puesto aquí, pero no es de Lorca, ¿vale? Y otra joya de la Serrata, la fábrica de refino de la franco-española, ¿vale? La fábrica de refino, como vemos aquí, pues que continuará hasta el final en activo. Pues bueno, tiene fundamentalmente, pues eso, almacén de panes y calcarones que vienen de los calcaroni para alimentar las retortas de refino. Las retortas de refino, en definitiva, son 2 cámaras de destilación de 22 metros de largo, 4,5 de ancho y 8 metros de altura.
¿Os suena al vídeo que ha puesto Antonio Elvira antes? Pues esas grandes naves, ¿no? Ahí es donde las retortas metían los gases de azufre, y ahí es donde en las paredes se iban condensando y se iba generando eso, ¿no? Un molino, almacén de elaborado. Esta es una foto de Rodrigo de la fábrica de refino esa, que ahora es una ruina, la que hemos... Bueno, la vamos a ver ya. Esta es la ruina de la fábrica de refino actualmente, ¿vale? Estas son las cámaras de sublimación y aquí están las retortas. ¿Cómo son las retortas? Estas son las retortas, ¿vale? Están sacadas de las retortas de Yin. Se coloca aquí un horno de reverbero, aquí se va a cargar con esta vagoneta, se cargan los hornos con los calcarones, ¿vale? Y entonces el gas sale hacia estos grandes cámaras de sublimación. Esta de aquí, que luego, a final del periodo de trabajo de refino aquí en Lorca, se va a cambiar por esta. O sea, esta se deja de utilizar y se utiliza esta otra. Bien, entonces en Fernández y Sobrino, voy a pasar relativamente rápido. Simplemente me interesa que esté aquí. Si alguien lo quiere, luego eso lo va a ver, quiero decir, el documento, ¿no? Entonces, esta es la segunda compañía, que no es la franco-española, que es la de Fernández y Sobrino, ¿no? Entonces es de don José Gil Robles y es la que tiene la Esperanza Segunda como pozo. En San Juan Bautista, en la mina de San Juan Bautista, donde se produce el accidente, tiene el Malacate de Calaballerías, ¿vale? Y un torno a vapor horizontal que extrae agua a 160 metros de profundidad. La pequeña fábrica de refino, que es la de Los Arcos, esa que hemos dicho que está en Mata la Uva, ahí al salida de Lorca. Y, bueno, ¿en qué consisten las cámaras de condensación? No tiene retortas como en la fábrica de la franco-española, sino que son convencionales. Tiene 6 retortas de refundido cilíndricas y verticales y una cámara de enfriamiento y ya está, ¿vale? Entonces, la tercera de las compañías es la que va a tener más éxito en su zona de reserva. ¿Por qué? Porque va a encontrar 5 capas. Esto es el pico de abajo más cercano al Guadalentín de la Serrata. Vemos que tiene una inclinación de 40 grados, ¿vale? Entonces aquí lo que llamamos el Grupo León, pues va a tener, en la zona de Casualidad y en otras zonas, va a tener bastante mejores reservas. Y continuará, esta parte es la que va a continuar hasta el final. Vemos que en el pozo de 125 metros, en fin. Otra cosa interesante que nos encontramos ahí, en el Grupo León, fue la entrada a la trancada de la mina Clemencia, ¿vale? Esto que parece un hornito, pues no es un hornito. Esto es una bajada y te metes en esta trancada. Y esto llega bastantes metros más abajo, conectando, en vez de entrar por el lateral de la sierra, esto entra directamente a la trancada. También ocurre cerca de la franco-española, en la carretera de Caravaca, hay otra que es igual, que es como si fuera una chimenea que van a utilizarla para ventilar en retorno de la galería por la parte superior, ¿vale? O un tabique lateral, y por aquí se entra. Veis que esta sí tiene muy buena pinta, esta trancada, ¿vale? O sea que digamos que esta podría, con técnicas espeleológicas y llevando las debidas precauciones a nivel de intibaciones, pues se podría ir investigando, avanzando y viendo hasta dónde nos lleva. Esta es la zona de la Compañía General del Azufre, ¿vale? Es la zona del grupo. La fábrica de refino la tiene justo al lado de la mina, tiene los hornos Calvet, tiene por aquí otros hornos Calcaroni. Esto que veis aquí son grandes escombreras, cuando sacaban y lo vertían ahí para avanzar en las galerías. Grandes escombreras o de mina o de hornos, que son de color más amarillo. Bueno, los hornos de refino, pues bueno, más o menos más de lo mismo. Bien, este periodo resulta que a partir de los años 20 se agota, ¿vale? Se agota. ¿Por qué se produce el agotamiento? Pues porque no se ha invertido, como os decía antes, en las labores de preparación, ¿vale? Entonces aquí se saca dinero, pero llega un momento en que veis aquí que el tonelaje de mineral que se va extrayendo pues es cada vez menor. Los obreros contratados son cada vez menores. Y en el año 29 el Coto Felicidad lo compra la Sociedad Minas y Refinerías de Azufre de Lorca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Veis que aquí hay un subidón de sacar mineral. Viene con dinero fresco, quiere invertir, pero se equivoca. Se equivoca porque se mete a hacer un plano inclinado en la mina de San Francisco, que luego resulta que no es una mina virgen, que no tiene buenas reservas, y se equivoca sobre todo
porque se mete a hacer un horno de gasóleo Mertur, que es una patente belga o no sé dónde, y invierte un montón de dinero y se deja hasta las pestañas en ese proyecto, ¿vale? Al final, después de la guerra civil, pues venden la sociedad. O sea que es un intento fallido. Esta es una foto con Miriam y con Manolo, los dos intervinientes del equipo en el estudio, ¿vale? Miriam de Adara, la jefa de proyecto, y Manolo, mi compañero en la universidad, con todos los documentos cartográficos y de esa índole. Y este es el día que estuvimos inspeccionando y nos pareció encontrar el plano de San Francisco. ¿Por qué? Porque es un plano inclinado. Un plano inclinado tiene la ventaja de que está habilitado para intentar poner un cabrestante y que una vagoneta suba y baje, ¿no? Y claro, eso nos llena de emoción. Decir, bueno, si encontramos algo de este tipo que se pudiera restaurar, pues sería también una posible elemento interesante, ¿no?, a nivel patrimonial. Bien, entonces vemos que la fundición Los Arcos también suspende los trabajos por escasez de materia prima. La de Los Arcos es la que de Fernández y Sobrino. Y luego, fijaos que ya en septiembre del 35 se ordenó por la Dirección General de Minas y Combustibles que un ingeniero informase de la posibilidad de que bien los concesionarios de las minas o las compañías de obreros pudieran reanudar el trabajo en la cuenca porque se ha paralizado, ¿vale? Y en la medida de lo posible, pues por dar trabajo y tal. Vale, entonces llegamos al año 40, después de la guerra, y se produce la etapa final. La etapa final será la Sociedad de Azufres de Lorca, que es creada en 1940, en la que se hace cargo, con los empresarios mineros Rafael Cachá y su socio Enrique Romero, se hace cargo del coto minero y de la fábrica de refino. Posteriormente va a entrar en la Sociedad Minera Celtran, que es una empresa que tecnológicamente sabe de minería, viene de la zona de la Unión. Y bueno, pues las labores de extracción se van a centrar en este último periodo hasta el año 59, bueno, hasta el año realmente 57, porque al final se paraliza la actividad poco a poco. Pues se van a centrar en mecanizar, modernizar el arranque, electrificar los pozos en el año 43, ensayos para flotación, nuevas cámaras de sublimación, como hemos visto, esa que se cambia, de más capacidad en el 52, preparar nuevos campos de explotación en el 45. Todo eso induce a pensar, pues, por ejemplo, aquí, fijaos que el mineral pega un salto enorme en los últimos años. ¿Qué pasa? Que lo hace a pérdidas. Entonces, claro, bueno, he conseguido hacerme con el mineral, pero es tarde. Hay competidores que han puesto la cotización, se me han venido abajo y tengo que cerrar, ¿vale? Pues esta es un poco la historia. 200 labores de acceso a las minas entre pozos y galerías. Según los datos del INME, se han sacado de la serrata entre 2 y 3 millones de toneladas de mineral, o sea que más de medio millón de toneladas de azufre refinado. Esa es la realidad, ¿vale? Y con esto pues llegamos al final. Este es mi nieto, ¿vale? Entonces, el caso de la serrata pues es un caso muy interesante de la minería de Murcia, que nos puede contar muchas cosas. Y nuestro pasado minero merece la iniciativa de un centro regional de minería histórica hacia el que se puedan canalizar todas las informaciones de los particulares, sobre todo que tienen mucha información, ¿vale?, sobre cada una de las comarcas mineras, y una red de intervenciones comarcales en las que se exponga y relate este caso. Un ejemplo claro es el Museo de Minero de la Unión, en el que se ha conseguido una iniciativa interesante, pero bueno, ¿por qué Lorca no puede aspirar a eso?, ¿vale? Entonces, bueno, pues, como digo, el que quiera la presentación me lo pide a este correo y le dirijo al repositorio de la universidad y se la descarga. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Al final, esta es un poco son los documentos que hemos barajado, aparte de los fundamentales, y bueno, pues es un primer paso para iniciar estudios en este sentido y sensibilizar un poco, y que nos guste lo que tenemos y que sepamos lo que tenemos a nuestro alrededor, el significado de lo que representan todas esas ruinas que en definitiva nos rodean. Muchas gracias.